Bueno, pues vamos a continuar en el mismo programa que traíamos. Terminamos de ver la semana pasada el Salmo 119 y en esta ocasión toca que revisemos uno de los salmos más hermosos que podamos encontrar. Bueno, todos, yo no sé si podría seleccionar a uno en particular, pero este es muy bonito y es un salmo que, como verán, vamos a aprender mucho acerca de él, porque habla de la plegaria, habla de de cómo nosotros nos podemos acercar al Eterno y Él escucha nuestra oración. Vamos a entrar un poquito de lleno al Salmo y ahorita le vamos a ir dando lectura, ¿ok? Entonces, yo le titulé a este estudio El poder de la plegaria. Ahora sí, bueno, entonces se llama El poder de la plegaria. ¿Alguien la ha leído el Salmo 120? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leerlo? Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Hay algunas frases que están ahí muy bien que nos podemos grabar. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer como que no lo leímos, ¿ok? Como que es la primera vez que lo vemos y de esa manera nos quitamos ahí algunos prejuicios, nos quitamos algunos pensamientos acerca de eh, lo que dice esta escritura. Y bueno. El, el, el Salmo, ¿verdad? Y aquí está un poco la introducción y este es el contexto. Bueno, es parte de, como saben, los salmos están divididos en cinco secciones, ¿no? Los salmos se dividen en cinco secciones o cinco libros, de hecho, es el compendio de cinco libros, o sea, este, alguien tuvo la genial idea de ir recopilando todas las poesías del Antiguo Testamento. Se cree que, bueno, pudo ser Esdras, pero no necesariamente él, sino que con el tiempo se fueron agregando algunas otras. eh, y se compone, bueno, como saben, de cinco tomos. Entonces nosotros estamos prácticamente en el quinto tomo a partir de aquí, si no mal recuerdo. Y bueno, parte de este libro, ¿verdad? Se encuentra a partir del Salmo 113, me parece, hasta el Salmo 118. No, no, es el 111 me parece. Del 111 al 118 encontramos los salmos que les llaman salmos de las subidas. ¿Y por qué esto? O sea, qué es lo que nos dicen acerca de esto? ¿Por qué le llamaban así? Bueno, pues por una simple razón, estos salmos eran los que eh, se cantaban cuando estaban subiendo a las celebraciones que eran obligatorias, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. O sea, recordarán que las fiestas a las que ellos y nosotros, bueno, estábamos siendo convocados hoy porque ya no hay templo, ¿verdad? En Jerusalén, pero de otra manera estaríamos obligados a ir a celebrar estas fiestas. Y una de estas fiestas, que justo estamos cerrando recientemente, el miércoles tuvimos el cierre, es la fiesta de Sukkot, una de las fiestas de peregrinaje donde tenía el pueblo que ir a la ciudad de Jerusalén. Las otras dos es Pesaj y la otra es Shavuot, o sea, la Pascua y la fiesta de las cosechas o Shavuot, ¿no? Entonces, justo en esta última, en Sukkot, bueno, pues este salmo era parte de ese grupo de salmos. Eh, esta parte de los salmos también se llama Shir Hamalot por sus siglas, y son los que cantaban en su camino a Jerusalén. De hecho, estaban divididos en dos partes. El, los salmos estaban divididos en el, los de, digamos que los salmos digamos, los primeros o los pequeños y luego los grandes, digamos.
divididos para las fiestas. Lo estoy haciendo de manera muy, simple para que lo podamos entender. Eh, y esta era la primera sección del 111 al 118. Luego viene el Salmo 119 que hace un parteaguas, totalmente para los salmos. Y el otro salmo era, el otro grupo de salmos era precisamente del 120 al 136. Entonces, eh, estos eran los salmos bueno, pues se utilizaban como para cantar cuando se subía a las celebraciones. Entonces, los peregrinos cantaban estos salmos, este grupo de salmos, camino a Jerusalén. Este en particular, este Salmo 120 en particular habla del lamento por la opresión y la búsqueda de paz en medio de la adversidad. Y ya vamos a ver un poquito por qué habla de esto. Entonces, vamos allá, vamos a ver. El, el Salmo se divide en 5 partes, vamos a decir así. El primer verso, que es el clamor a Dios en los momentos de angustia. El segundo verso, que es una declaración de la necesidad de liberación de la lengua mentirosa. Y los versos 3 y 4, que son la descripción de la recompensa para aquellos que utilizan el engaño. Y los versos 5 y 7, que son reflexiones sobre la vida en tierras lejanas y el anhelo por la paz. Digamos que esa sería la estructura de este Salmo 120. Y, y nosotros, bueno, pues entenderíamos este salmo como como que estaba refiriéndose a un periodo donde había pues angustia y vamos a ver un poco lo que estaba diciéndose, aunque aquí propiamente este salmo no nos dice eh, por quién fue escrito. Bueno, se piensa que fue escrito por el rey David en primera instancia, pero también se cree que este salmo pudo haber sido escrito después de la cautividad. Y se piensa así porque el salmo refiere a que está en tierras lejanas. Entonces, si vamos a leer a darle la lectura, vamos a ver, aquí yo lo copié para para que pudiéramos leerlo directamente y dice así. El Salmo 121, voy a irle dando lectura, dice cántico de ascenso gradual. Y es que, bueno, pues como dijes, era un salmo que iba como marcando ¿cómo explicar? En la música, cuando se canta, digamos, de manera muy leve, bueno, pues, se da algo que le llaman una nota pianísima, o sea, algo muy, muy relajado, pero después puede irse subiendo hasta que llega a un clímax. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista es que este es un salmo que puede ir de algo muy, muy de íntimo hasta algo, pues que crece, que tiene un crescendo, le dicen en la música, algo que va creciendo. Entonces, por eso es que es un poco lo del el ascenso gradual. Y dice así, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y miren qué manera de hablar. Vamos a ir desarmando un poquito esto, pero el salmista dice, reconoce primero su condición, reconoce en mi angustia, o sea, alguien que está en angustia, pues normalmente, ¿cómo es su actitud? ¿Es de júbilo, es de aplausos, es de danza, es de gritería, es de estruendo? Pues no. Una persona que está en angustia normalmente está apagado, pues triste, no quiere hablar, ¿no? Y, y aquí, bueno, vemos una cosa muy importante. Eh, el salmista aquí dice, en mi angustia, declarando su condición. Y vamos a ver,
Vamos a ir guardando esos temitas ahí en nuestros apuntes. Lo primero que tengo que hacer para que el Señor escuche mi oración, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer para que el Señor escuche mi oración y me responda es que tengo que conocer mi condición, y mi condición no puede ser de soberbia, no puede ser de orgullo, no puede ser de altanería, ¿verdad? Tiene que ser una condición en la que yo una situación en la que yo reconozca mi condición, reconozca que necesito la ayuda, ¿no? Necesito que alguien me extienda la mano, me extienda su favor. Y en este caso, nuestra oración es primero reconocer mi condición, ¿sí? Y dice, y si pudiéramos darle un adjetivo aquí, podríamos decir, en mi condición de angustia, en mi condición de tristeza, en mi condición, yo clamé al Señor y dice, y él me respondió. Y aquí, pues claramente vemos que, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Y aquí les iba a mostrar el salmo, eh, porque el Señor nos dice en su palabra, aquí está, se los voy a poner, dice, los sacrificios, ¿verdad? Al Señor en el Salmo 51:17 dice, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias. Salmo 51:17, ¿no? Entonces, nosotros encontramos pues al Señor a través de un espíritu quebrantado, de un corazón contrito y un corazón que está humillado delante del Señor, que reconoce su condición. Y entonces, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Y qué sucede cuando eso hacemos? Aquí nos da la respuesta el salmista. Dice, y él me respondió. Ajá. Ahora, la respuesta del Señor a, a una situación de angustia no necesariamente tiene que ver con que de inmediato voy a tener yo la respuesta y la solución para resolver mi problema. Muchas veces la respuesta del Señor es que está poniendo esa prueba para que tu carácter y tu fe sean formados. Y, debemos entender que la respuesta del Señor no siempre es sí. La respuesta del Señor es a nuestras peticiones, algunas veces van a ser no. Y van a ser así porque Él sabe lo que mejor nos conviene, ¿no? Sabemos que la Escritura nos habla de que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y cuando Él nos da una respuesta no a lo que nosotros pedimos aún en medio de nuestra angustia, Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe qué es lo que necesitamos y sabe qué es lo lo que mejor nos conviene. ¿Ok? Entonces, eh, punto número uno, no es buscar tener una actitud correcta, una actitud de humildad, una actitud de clamor, una actitud no de orgullo, no de altanería, sino un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y entonces nuestra oración va a llegar delante del Señor, ¿no? Entonces, ese es el primer versículo. El segundo nos dice, libra alma mía, ¿verdad? Y fíjense que está hablando, ¿cuántos han hablado a su alma? ¿Alguien ha hecho, ha hablado, ahora sí que a sí mismo, se ve en el espejo y dice, mí mismo aprende o mí mismo entiende o algo así? Aquí el salmista le está diciendo al Señor, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Ahora, fíjense que muchas veces pensamos nosotros que la lengua engañosa y los labios mentirosos siempre vienen de alguien externo, como que apuntamos a que, bueno, es que esto es porque si alguien habla de mí de mal y tiene una lengua engañosa en contra de mí, pues
que el Señor haga la obra y me libre de ellos, ¿no? Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué pasa si ese quien está hablando de ti mismo eres tú? Y no sé si me explique, pero muchas veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos o hablamos cosas de nosotros que nos creemos, ¿no? Como que, por ejemplo, incluso palabras que comúnmente utilizamos y que de repente no nos damos cuenta del poder que puedan tener sobre nuestra propia condición mental y de nuestro corazón. Y podemos decir de repente, soy un inútil, ¿no? Soy un tonto o algo así. ¿Y eso será cierto? Pues no, no necesariamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de unos labios mentirosos y una lengua engañosa que primero tiene que ver en cómo eh, cómo conceptualizas, ¿verdad? Cómo te conceptualizas a ti mismo, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y después entonces sí podríamos decir de los demás, ¿no? Pero primero dice el Señor, y acordémonos una de las frases que Yeshua dijo cuando estuvo en la tierra, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto tiene que ver primero con nosotros, o sea, tú mismo no seas, no te hables a ti o con cosas que no son verdad o con lengua engañosa acerca de ti mismo. Y después, entonces sí, que el Señor nos libre de esas personas externas que hablan con labios mentirosos y que son de lengua engañosa, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, en una doble dimensión esta oración. Primero es, libra mi alma de mí mismo, que yo mismo no sea quien me haga daño. Y después libra mi alma de los que están, de los externos, de aquellos que están afuera y que quieren hacerme daño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el 2. Fíjense bien. El 3. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá o lengua engañosa? O sea, ¿qué provecho estás ganando? ¿Qué provecho tienes si estás levantando una mentira en contra mía o si tú estás levantando un falso en mi contra? ¿Qué provecho tienes? Y muchas veces vamos a darnos cuenta que las personas que quieren causar daño en realidad no tienen ningún tipo de beneficio, sino solamente quieren verte caer. O sea, quieren ver que tengas, que te desequilibren sus acciones, sus dichos, para que te enojes y para que en tu ira cometas pues algún descuido y en tus emociones te muevas y te saque de tus casillas me acuerdo que hay una palabrita que utilizaban los abuelitos, bueno, mis abuelos mucho que era decir, no me saques de quicio, ¿no? ¿Alguien escuchó eso? No me saques de quicio. ¿Y qué significa eso de no me saques de quicio? Es en las puertas, las bisagras tienen pues un pequeño, pistón que va dentro de la bisagra para que pues no se salgan de su marco, vamos, y que estén funcionando correctamente. Cuando se llega a salir ese pistoncito y se mueven las puertas, bueno, pues es que se salió de su quicio. O sea, dejó de hacer su función correctamente. Y eso muchas veces es lo que buscan los que quieren hacer daño, los que buscan hacer mal. Quieren ver más que obtener algún beneficio, quieren ver cómo cómo tú mismo reaccionas en tu emoción y tú mismo provocas pues tu daño, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay una lengua engañosa y que se levanta en contra de nosotros? El Señor le pagará. Lo que nosotros tenemos que hacer es callarnos. Como decimos, callarnos es
El Señor es mi juez, el Señor es quien va a dar el pago a quien está levantando eso, ¿verdad? Entonces ahí hay que actuar sabiamente. Dice aquí, agudas flechas de guerrero son brasas de enebro, son estas flechas que vienen con toda la intención de hacer daño, con brasas. El enebro es una hierba muy amarga, entonces lo que nos está diciendo, estas son flechas que vienen llenas de amargura y que quieren dañarnos, ¿verdad? Ya explicamos qué es lo que tenemos que hacer. Dice, ay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Y por eso decíamos que una de las acepciones de este salmo es que se escribió eh, en la, pues probablemente después de la cautividad, porque pues habla de alguien que está fuera de Jerusalén, o sea, muy lejos, en tierras muy lejanas. Y déjenme decirles, o sea, Mesec y Cedar son unas localidades que se encuentran en la parte del Asia del Norte, si ubican el mar Caspio, o sea, para allá, o sea, yendo hacia la parte norte de Asia, hacia Rusia. O sea, son lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy lejos de Jerusalén y esto es lo que significa el que puedan estar con estos, hablando de estos lugares de Mesec y de Cedar, que son lugares que, pues bueno, no están cerquita de Jerusalén y bueno, nosotros no sé si ustedes han vivido esta situación, pero en alguna ocasión han estado lejos de su país, de México, y de su familia. Y pues a mí me tocó estar mucho tiempo de repente viajando y no es fácil estar lejos de nuestra familia, lejos de nuestro país, pues de nuestra casa y llegamos a extrañar pues mucho el no poder estar cerca, ¿no? Entonces, esto es lo que representa MESEC y lo que representa SEDAC. Eh, son ciudades pues lejanas, muy, muy cerca de la parte norte de Asia. Y lo que dice así es, por eso es que soy peregrino. Y curiosamente, fíjense, estamos terminando la festividad de Sukkot y uno de los aspectos importantes que aprendíamos en Sukkot es que nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Somos pasajeros, que estamos como, y lo voy a poner así en un ejemplo, es como que nosotros vamos en un avión camino a un destino y de repente tenemos que hacer una escala en algún aeropuerto para recargar víveres, gasolina, lo que fuera. Si tú sabes que ese lugar es temporal, que solamente vas a estar ahí por breve tiempo, pues no levantas una casa ahí cerca de ese aeropuerto o no haces algo que te haga permanecer mucho tiempo ahí como para tener alguna raíz que te atraiga a estar en ese lugar, ¿no? Y entonces nosotros somos algo así, nosotros no podemos, al estar aquí en esta tierra, tenemos pues, si bien nos va, ojalá llegáramos a los 120 años, ¿no? Que se le concedieron a Moisés, pero pues nuestro periodo de vida aquí en la tierra es de 70 años. Y quien rebasa esa edad, pues ya está del otro lado y ya es bendecido, pero pensemos que ese fuera nuestro tiempo en la tierra. Entonces, realmente pensando en eso respecto a la eternidad, pues algo muy, muy cortito, es muy cortito. Entonces, por eso es que habla este salmo así, dice, ay de mí porque soy peregrino en Mesec, o sea, estamos de paso, Mesec puede representar esta tierra. Cedar puede representar el tiempo que nosotros estamos aquí, pero que sabemos que no es nuestro destino final, ¿no? Y este es el clamor del salmista, ay de mí porque soy peregrino y habito en las tiendas de Cedar.
porque no estoy cerca de Jerusalén, porque no estoy cerca de la morada, ¿no? Y nosotros podríamos pensar, y hoy para nosotros el vivir en esta tierra donde hay eh, pues decadencia, violencia, hay lamento, hay pues sollozos, hay muchas cosas que no nos gustan, pues anhelamos que un día estaremos en la presencia del Eterno, en la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro destino final. Y ese debería ser nuestro clamor, decirle al Señor, ay de mí, porque yo soy peregrino aquí y habito en las tiendas de Cedar, habito en esta tierra, pero tengo la certeza de que un día voy a estar contigo morando ahí en la morada celestial. Y eso es lo que nos debería a nosotros marcar y debería ser como eh, una, una de nuestras, digamos, primeras pensamientos acerca de cuando estamos en una situación así, pues de tristeza y ay, no me está yendo bien, no me están saliendo las cosas como yo quisiera y bueno, pues, este, debemos voltear a ver que pues esto es pasajero y nuestro destino no está aquí, ¿no? Esa es la meditación acerca del versículo 5. Vamos al 6, ¿ok? Dice, demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Y qué tremendo es estar en medio de alguien, como le llaman, que busca el pleito, ¿no? Que busca estar peleando continuamente, que busca no la paz, sino al contrario, decimos, busca estar pues haciendo la vida difícil, ¿no? Y este es el lamento, y está muy conectado con el anterior, ¿no? Porque donde más hay injusticias, donde podemos encontrar más injusticias que aquí en la misma tierra, ¿no? Y esto no es algo que tengamos que reclamarle al Señor. Muchas veces nuestras acciones, nuestras decisiones nos llevan a tener ese, pues esa condición, ¿verdad? Y bueno, pues muchas veces nosotros mismos nos metemos en esas complicaciones. Por eso es que podemos decir que esto está conectado con el versículo anterior porque nuestra alma pues mora con los que odian la paz, ¿verdad? ¿Dónde más podemos encontrar? O sea, la paz que da este mundo no es la paz que el Señor nos promete dar. Sin embargo, hay una promesa, ¿no? Dice el libro de Juan en el capítulo 14 que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. No te turbes ni tengas miedo. Y eso nos tiene que tranquilizar. Nos tiene que tranquilizar y nos tiene que llevar a tener esperanza, ¿no? Dice el Salmo 127, yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. O sea, por más que yo insista en que estemos tranquilos, ellos insisten con los que estoy morando en hacer la guerra. Y volvemos a lo mismo. Entonces está hablando aquí de la añoranza de la redención, donde no va a haber más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que estaremos en perfecta paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Aquí está hablando de ese que va a ser la redención completa para nuestra alma y que va a traer paz. Y ese es Yeshua, nuestro amado Mesías. Entonces, esto es lo que dice el Salmo, pero a mí me gustaría ir meditando un poquito más acerca de lo que se está hablando aquí, aparte de lo que hemos estado platicando. ¿Ok? Y esto es algo que quisiera revisar y platicar con ustedes. Desde la perspectiva judía, levantar una oración a Dios en tiempos de angustia es fundamental. Y para nosotros es importantísimo tener esto presente. Primero, la oración en medio de una situación de angustia, ya dijimos cuál es la actitud correcta con la que nos debemos acercar al Señor. Primero, lo que hace es que nos conecta con lo divino. La oración, entonces, es un medio, es eh, como cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono y marcamos a un número de emergencia
para solicitar ayuda, ¿no? Si tú marcas el número, pero no le das al botoncito de llamar, pues no sucede nada, ¿no? Porque pues los bomberos ni nadie de emergencias va a saber que estás teniendo alguna situación donde necesitas ayuda, sino hasta que reciben esa llamada, ¿no? Eh, Acá, pues seguramente muchas veces hemos pasado por alguna situación en la que decimos, pero yo soy pecador y yo he estado en una situación en la que no me puedo presentar delante del Eterno porque no va a escuchar, porque no va a oír mi oración, porque no va a llegar ni siquiera de aquí al techo, porque yo no merezco que Dios me escuche. Y esa es un poquito lo que hablábamos de hablar cosas mal de nosotros mismos, ¿no? Nos creemos de repente nuestras propias mentiras acerca de nosotros mismos. Pero cuando nosotros llegamos con la actitud correcta, esto nos conecta con lo divino. Y cuando yo decido buscar a Dios con una actitud correcta, entonces me conecto con Él. Y Él me da consuelo y me da también la dirección en esos momentos difíciles. Entonces, el, el orar en medio de una situación de angustia es fundamental, nos conecta con lo divino. También nos da la oportunidad de expresar vulnerabilidad. ¿Qué significa? A nosotros no nos gusta que nos vean vulnerables, no nos gusta que la gente se dé cuenta o los demás se den cuenta que somos débiles, que tenemos, pues, digamos, cosas que no podemos superar y que es parte de mi debilidad, ¿no? Entonces, la oración delante de Dios permite expresar las emociones, permite expresarte y mostrarte delante del Señor como eres. Y no es que Dios no lo sepa, o sea, la misma escritura dice que eh, Él sabe y conoce nuestros pensamientos, aún nuestras palabras, incluso antes de que las digamos, ¿no? Él sabe, pero el hecho de que nosotros tengamos esta actitud en la que expresemos nuestra emoción y nos mostremos a Él como somos, primero nos abre una puerta grandísima para poder recibir la ayuda. Entonces, reconocer la propia angustia ante Dios es un acto de humildad y de sinceridad. Ya vimos en el Salmo 51, 17, que esa es la actitud correcta, ¿verdad? Y luego, búsqueda de ayuda. En la tradición judía, ¿verdad? Se cree que Dios escucha las súplicas de aquellos que están en necesidad. Principalmente es como si estuvieras en una fila en el banco, ¿no? Y de repente tú dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo muchísima necesidad de que me atiendan más rápido, porque esta es mi situación. Es como que te escuchara el gerente de esa sucursal de banco y te dijera, ah, sí, mira, si estás en la actitud correcta, ven, te voy a poner a la fila hasta enfrente. Ese es eh, cuando nosotros buscamos ayuda en medio de una necesidad y nuestra actitud es la correcta y nuestra súplica llega delante de los oídos del Señor, Él escucha. Y es la manera en que nosotros podemos buscar asistencia y guía divina. Tus oraciones van a ser respondidas. A lo mejor muchas veces no de la forma que tú esperas, no de la manera en que tú piensas que Dios tiene que responder, pero definitivamente Dios va a responder y lo va a hacer de la manera que conviene a tu vida, a mi vida. Lo va a hacer de la manera en que es lo correcto, de la manera en que tú vas a recibir bendición en medio de esa situación de angustia. ¿Ok? Entonces, no dejemos que nuestra mente, nuestro propio concepto de nosotros mismos nos aleje de buscar a Dios, porque una persona que no busca a Dios, eh, porque por temor en su interior en realidad es una persona soberbia, que no ha encontrado la manera de mostrarse a Dios como es, con humildad y con sinceridad. Entonces, busquemos la oportunidad.
Ahora, ¿cuál es el mejor momento para levantar nuestra oración? Por supuesto, en una situación de necesidad, pero el Señor nos habla en el libro de Deuteronomio que aun cuando estemos satisfechos, cuando estemos saciados, cuando no tengamos necesidad, dice, no te olvides, no te olvides de mí. Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás. ¿Qué significa eso? Que estás satisfecho, que estás con todo lo necesario, es más que no tienes necesidad, pero aún así, bendice al Señor tu Dios por lo que Él te ha dado. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 10. Entonces, la oración también, en el caso de Israel, recuerda cómo ha pasado por tantas pruebas a lo largo de la historia. Y seguramente tú y yo, así como el pueblo de Israel, hemos pasado por una cantidad de situaciones difíciles, de pruebas a lo largo de nuestra vida. Y recordar todas las veces que el Señor nos ayudó, las veces que Él nos asistió en medio de la angustia a lo largo de nuestra historia, también es conveniente. Orar en tiempos de angustia puede ser un recordatorio de la fortaleza, de la fe que el Señor ha provisto para que nosotros podamos salir adelante en medio de una situación difícil, en medio de una situación que a lo mejor nos pone nuevamente a prueba, pero es una buena manera de recordar y no, no quisiera que me malentiendan. No podemos vivir de triunfos pasados, ni podemos estar gloriándonos de victorias pasadas, sino más bien es recordar que en todo eso el Señor estuvo ayudándonos y nos ha sacado con con una victoria, con la mejor parte para nosotros, porque eso era lo mejor. Entonces, orar en tiempos de angustia puede ser un recordatorio de esa resiliencia, de esa capacidad de levantarnos y que la fe de nosotros sea fortalecida por su providencia, ¿verdad? Por la bendición del Eterno. Amén. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué esta oración que vemos aquí en el Salmo 120 en realidad es una oración de angustia, es una oración que clama por la necesidad? Por eso dice así, libra mi alma, oh Señor, libra mi alma, no permitas que nada me pase, no permitas que yo esté en una situación en la que mm, eh, pues los demás se burlen de mí, hablen mentiras acerca de mí y me hagan que yo esté en esa situación pues, de zozobra, de angustia, de preocupación. ¿Ok? Entonces, esta es una oración de clamor al Señor, es una oración fundamental que nosotros reconozcamos para que podamos así de esta manera aprender e imitar eh, pues cómo debemos clamar delante del Señor. Desde la perspectiva judía, continuamos, hay una transformación personal. La oración en tiempos de angustia puede llevarnos a la reflexión, a un cambio interno. Nos puede incluso, fíjense muy bien, que hay una situación, muchas personas en una situación de crisis, de angustia, de problemas, encuentran la solución a eso ayudando a otros, aunque no lo crean. Y si no me lo, ahora sí que si no me lo creen, permítanme hacer referencia a los que vivimos el sismo de 1985, lo vimos en carne propia, lo vivimos en carne propia, aquí en la Ciudad de México. En ese tiempo, en ese septiembre 19, a las 7:19 de la mañana, cuando sucedió esto, muchas personas se vieron en crisis, muchas personas perdieron si bien les fue, pues pues su casa o sus bienes materiales, pero en el peor de los casos perdieron muchas personas. Y aún con todo y eso, salieron a las calles a ayudar a otros. Y en medio de eso encontraron fortaleza para resolver y atender pues esa necesidad que ellos tenían
en medio de la angustia, en medio de la situación en la que vivía. Entonces, la oración en medio de una angustia nos puede llevar a la reflexión, un cambio interno, ayudando a otras personas a encontrar la paz en medio del caos. Si tú te encuentras en una situación de angustia, en una situación de preocupación, sal de tu círculo vicioso y busca ayudar a otros. Busca ayudar a otros en medio de tu angustia. Vas a ver cómo el Señor va a transformar eso en, como dice la Escritura, nuestra ceniza la va a convertir en ungüento, en aceite que va a producir vida, y nuestra tristeza la convertirá en danza. Así dice la Escritura, ¿no? Entonces, es una oportunidad de transformación personal. El cumplimiento de las misbot, de los mandamientos, ¿verdad? La oración es un mandamiento, es parte de lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Y que, como sabemos, nuestros hermanos, los de la casa de Judá, observan. Y es una forma de mantener la conexión con los demás, ¿no? Porque aquí no solamente es la oración que tú haces dentro de tu casa, en tus recámaras, ahí en lo oculto, sino también la oración que haces de forma comunitaria, cuando nos unimos en solidaridad con los demás y como pueblo hacemos oraciones en favor de alguien o de algo, orar como grupo. Definitivamente esto fomenta un sentido de apoyo, de solidaridad, de comunidad, nos fortalece. Entonces, esto también es un mandamiento y es algo que el Señor nos invita a hacer. Este es un momento en el que el Señor fortalece nuestra alma cuando nos juntamos con alguien más, y en medio aún cuando nosotros tenemos alguna situación, en medio de eso decidimos eh, romper digamos, ese, esa barrera e ir más allá y orar y juntarme con otros para orar para aquellos que están pasando por necesidad. Definitivamente cambia nuestra perspectiva, nos cambia el chip, como diríamos, y nos ayuda a darnos un entendimiento mucho mayor, mucho mejor de lo que Dios quiere hacer y cómo quiere utilizar esa situación en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, estamos viendo una oración de clamor, una oración de angustia por la situación en la que está. Estamos viendo a un salmista que está angustiado, que recibe respuesta del Señor cuando tiene la actitud correcta. Y que se siente lejos de su casa, lejos de su tierra. Y bueno, pues vamos a entender que esto es algo que nos ayuda en estos aspectos. Algunas citas bíblicas que expresan la súplica y el deseo de recibir una respuesta de Dios. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos que también nos ayudan a entender este salmo. En el Salmo 5, 2 al 3 dice la Escritura: escucha, oh Señor, mis palabras, reconsidera mi suspiro, presta atención a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti yo oro. Ajá. Considera mi suspiro. ¿Cómo podemos interpretar esto delante del Señor? Mi suspiro considera que cuando alguien está triste, ajá, llega incluso un momento en el que le cuesta trabajo respirar, ¿no? Por esa situación pues, de necesidad, de crisis, y le dice: considera mi suspiro, o sea, que no muera yo en medio de esta situación. Presta atención a mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti yo oro. En algunas traducciones dice: porque a ti yo levanto mi clamor, ¿no? Algunas traducciones dicen así. En el Salmo 25, 4 y 5 encontramos otro ejemplo. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, que es, dijimos, un sinónimo de sus caminos es tu palabra, ¿verdad? Enséñame tus sendas, muéstrame tus estatutos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Entonces, aquí lo que está diciendo el salmista es: muéstrame a través de tu palabra, mostrándome que mi camino es incorrecto. Muéstrame el camino que es verdadero, porque tú eres mi salvación.
Yo no puedo encontrar en nadie más salvación que en ti, ¿verdad? Y dice aquí mismo, en ti he esperado todo el día. Así que, bueno, pues de esto se trata una oración de clamor. Fíjense cómo nos muestra la actitud correcta en estas oraciones. Ahora, en el Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Y un poco lo que platicábamos, la respuesta del Señor va a venir, siempre va a venir. Cuando tú clamas en medio de la angustia, la respuesta del Señor va a venir, de una u otra manera. Y yo estoy seguro que si pudiéramos enumerar las veces que el Señor nos ha respondido para salvarnos o para tener alguna respuesta en medio de una situación, no terminaríamos. De verdad que es increíble todo lo que el Señor hace por nosotros. El Salmo 119, 145 dice, clamo de todo corazón, respóndeme, oh Señor, y dice, guardaré tus estatutos. ¿Qué significaría clamar con todo el corazón? Yo lo podría, bueno, mi pensamiento, la manera en que yo interpreto esta palabra es que lo haga sin mentira, que lo haga sin ningún tipo eh, pues de razón oculta, ¿verdad? Sino que lo haga transparentemente, con todo mi corazón, o sea, con toda mi devoción, con todo lo que soy. Respóndeme, oh Señor. Entonces, esa es la actitud correcta. Jeremías 33:3, creo que muchos se lo saben, algunos le dicen el teléfono del Señor, este es el número telefónico del Señor, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo te voy a enseñar cosas grandes, te voy a enseñar cosas que tú no conoces. ¿Y quién de nosotros podría decir que lo conoce todo? Decía, no recuerdo si es el apóstol Pablo, decía, en parte conocemos, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos decir que nosotros tengamos pues, toda la sabiduría. Y él decía el apóstol Pablo, eh, pues que nosotros podríamos, y esto está en 1 Corintios 13:9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Ahí para que lo tengan en sus notas, 1 Corintios 13:9, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Quién puede decir que conoce todo? Y el mismo apóstol Pablo decía, si yo tuviese el conocimiento y toda ciencia y todo de todo lo que existe, dice, pero si no hay amor, y cuando decimos eso, pensamos, bueno, pues es que me está diciendo que tengo que amar, pues amar a quién, ¿no? Bueno, principalmente amar su palabra, amar sus estatutos, obedecerlos. Y ese es el resumen de todo. Entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, perdón. Entonces, ¿quién podría decir que conoce todo? El que diga que ya lo conoce todo, el que diga que ya es un maestro de maestros, el que a sí mismo se llame rabí, ¿verdad? Este, rabí quiere decir maestro. eh, La verdad es que nosotros ni siquiera, bueno, yo no podría llamarme ni siquiera, ni un centímetro de lo que significa esa palabra, para nada, porque mi maestro es el único que tiene esa autoridad y ese se llama Yeshua. Y él sí me puede enseñar cosas grandes y cosas que yo no conozco. Y yo me puedo declarar un ignorante delante del Señor, porque si bien puedo decir que he estudiado durante muchos años la escritura, puedo decir que he leído N cantidad de veces los libros de la escritura, yo sigo siendo un ignorante delante de él. ¿Quién conocerá lo profundo del corazón del Señor? Y si alguno dice, Santiago 1:5, de vosotros tiene falto de sabiduría, yo soy uno de ellos,
pídale a Dios, el cual a todos la dará abundantemente sin reproche. Y dice el Señor que la pidas. Y yo todos los días le pido que me dé sabiduría, que me dé inteligencia, que me dé sabiduría de la que Él da, no la que da el mundo. Así que esa es la actitud correcta y estas citas bíblicas nos marcan precisamente cómo debemos nosotros presentarnos delante del Rey para hacer una oración de clamor como la que estamos aprendiendo hoy en el Salmo 120. Entonces, estas citas muestran la importancia de buscar respuestas de Dios en momentos de necesidad y la confianza en que Él escucha nuestras súplicas. Pero ya aprendimos algo, la actitud es lo que cambia. La actitud es la correcta. Tiene que ser, porque de otra manera no vamos nuestra oración no va a llegar, bueno, ni al copete de nuestro pelo, o sea, no va a ser escuchada por Dios si no llegamos correctamente. Si llegamos con una actitud altanera, si llegamos con una actitud, y miren, hoy más que nunca se enseña en muchos lugares que, eh, que arrebates, que reclames, que ates, que declares, ¿no? Y, y bueno, ¿dónde queda esa actitud de humildad delante de Dios? Para que podamos recibir la respuesta del Eterno. Por eso, Yeshua, y ahorita vamos a ver una de las oraciones más hermosas, que él decía, él declaraba, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar hacer. ¿Ok? Y aquí vamos, ¿verdad? Una de las oraciones, perdón, a ver, déjenme regresarme aquí. Sí. Una de las oraciones más profundas y más representativas en busca de ayuda en tiempos de angustia es la oración de Yeshua en Getsemani. Eh, la palabra Getsemani, así se dice, Getsemane en hebreo, eh, era más que tener un significado, era un lugar. Era el lugar donde se exprimían los olivos para obtener aceite. Ajá. Eso era lo que significaba Getsemani. Era un lugar. Entonces era un huerto, bueno, pues obviamente un huerto de olivos, donde se obtenía el fruto del olivo, y a ese lugar de Getsemane era donde se llevaba ese fruto y era machacado. Y tal vez Yeshua encontró el lugar perfecto para demostrar qué es lo que se tiene que hacer cuando el Señor quiere mostrarte algo y quiere fortalecer tu fe. Literalmente tenemos que ir a Getsemane, a que nuestro olivo, nosotros seamos machacados, probados, para que pueda producir el aceite, para que pueda producir eso que el olivo da, ¿no? Ahora, ¿qué se hace cuando se machaca la oliva, se le saca el aceite? ¿Qué se hace con lo demás? El bagazo se desecha, ¿no? Porque lo rico, lo importante la esencia de ese fruto es el aceite, ¿no? Entonces, ahí es donde el Señor nos quiere llevar, a que nosotros tengamos esa producción de aceite. Y ustedes saben qué significa el tener aceite. Bueno, pues de alguna manera el aceite se, em, se relaciona con la presencia del Eterno en nuestra vida, ¿no? Es esa presencia y ese fruto que se produce. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros tomamos olivo, olivo silvestre, que fuimos ahora injertados en el olivo natural, porque así lo dice la Escritura, Galatas 3:29, ¿verdad? Que ahora somos linaje de Abraham, parte del pueblo. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando produzcamos fruto, el Señor va a probar ese fruto y va a obtener el aceite de nosotros.
Entonces, fíjense bien, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ujú. Y esta oración la hizo dos veces. Perdón, vino al Padre y oró a él, ¿verdad? Y esta es una de las muestras más tangibles de que Yeshua se hizo como hombre y que como hombre padeció y estaba en este lugar ya con un gran peso sobre su alma, sobre su espíritu, sobre su cuerpo, por lo que iba a enfrentar pues en esa misma noche y al siguiente día. Y fíjense muy bien aquí lo que dice. Aquí no está diciendo, no le está diciendo al Padre, yo arrebato, o yo cancelo, o yo quebranto a esos que me quieren llevar a la cruz o que me quieren llevar cautivo, ¿no? No dice nada de eso, ¿sí? Él dice que sea simplemente, que sea tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres que sea. Y viene otra vez, más adelante, y ora por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu perfecta voluntad. ¿Qué les parece esta oración? Esta oración rompe todos los paradigmas de aquellos que creen que pueden ordenarle a Dios porque es su voluntad que se hagan las cosas. No es así. Dios es soberano y se va a hacer su voluntad y lo que se haga va a ser lo que nosotros necesitamos, lo mejor para nosotros. Aquí en obediencia, Yeshua, porque él sabía que el propósito y para qué había venido, no escatimó esto, dijo, se haga tu perfecta voluntad, Señor. Por eso que esta oración la debemos tener siempre presente nosotros en nuestra vida. Es la actitud correcta. La oración de Getsemaní, donde Jesús ora en angustia antes de su arresto, puede ser interpretada desde una perspectiva mesiánica de varias maneras, como el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Porque en el libro de Isaías 53 nos dice que él se ve como un siervo sufriente, pero que no abrió su boca, ¿no? No abrió su boca pues para defenderse, ¿no? O para detener lo que habría de venir, ¿no? Entonces ese es el cumplimiento profético. Es la identificación también con la humanidad, porque esta oración refleja la profunda humanidad de Jesús, que Él era hombre y que como hombre estaba padeciendo, como hombre estaba sintiendo el peso de lo que iba a venir, ¿no? A pesar de su naturaleza divina, Él dice que no, no lo tomó como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, y que aquí como hombre experimenta miedo y angustia. Y esto subraya la creencia de que el Mesías, ¿verdad? Vendría como humano, ajá, y como un ser divino a la vez, capaz de empatizar con las luchas de la humanidad, de nosotros mismos, para podernos. ¿Ustedes creen que el creador del hombre no sabe de qué está hecho el hombre, de qué está padeciendo y cuáles son las pruebas a las que nos enfrentamos? Por supuesto. Pero vino como hombre para demostrarnos que él era capaz de ir a la cruz en perfecta obediencia, en cumplimiento de los misbots, de los mandamientos del Señor y hacerlo de forma que no encontrarían eh, falta, una sola falta eh, o desobediencia. Este es un modelo de sumisión a la voluntad de Dios. La frase no se haga mi voluntad sino la tuya en Lucas 22:42 nos resalta esa importancia de someterse a la voluntad divina. Este es un acto de entrega total. Yo no sé si tú has experimentado esto y le has dicho al Señor, que se haga tu perfecta voluntad, que se haga alguna situación que te tenga ahí con el pensamiento, que esté girando tu mente alrededor porque no sabes cuál es la solución, no sabes cómo se va a resolver.
Yo te invito a que digas eso y que descanses en el Señor y digas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces estarás haciendo un acto de entrega total. Y esto es como un modelo para todos los creyentes de cómo enfrentar las propias dificultades con fe y obediencia. Entonces, fíjense bien todo lo que nos enseña esta oración. Y estamos aprendiendo de una oración, de una oración, el Salmo 120, que es un clamor, que es una oración que se hace en medio de angustia. También nos enseña la redención a través del sufrimiento. La agonía en el Getsemaní es vista como el preludio a a la redención. Es el sufrimiento del Mesías que es fundamental para la salvación de la humanidad. Él sabía lo que venía, sabía que estaba enfrentando y que este era uno de los momentos más cruciales en el momento en el que iba a cumplir con el destino y el diseño de redención que el Dios había preparado desde la fundación del mundo. Entonces, desde esta perspectiva, la oración de Jesús, de Yeshua, representa la lucha necesaria antes de llevar a cabo una obra redentora en la cruz. Él estaba peleando contra su propia humanidad porque definitivamente no quería padecer eh, esa lucha que tendría ahí, pero cumplió y lo hizo hasta el fin, llevando su vida completamente a la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y es la esperanza de la resurrección, porque aunque en el momento de la oración hay angustia, también se anticipa pues la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y es esta dualidad entre el sufrimiento y la esperanza, ¿verdad? Que es parte del conocimiento y si vamos a llamarle de alguna manera la teología mesiánica, por decirle algo, no quisiera que se amarraran a ese término como algo, sino solo como para darle un título, pero es parte del mensaje, si lo quieren ver así, del Mesías, donde la muerte del Mesías produce vida y produce redención. Es algo que a lo mejor pudiera parecer extraño para muchos, pero el Mesías al morir nos condujo a la vida y a la redención. Así que en conjunto la oración de Getsemani, como les dije, es vista como un momento crucial, ¿verdad? En donde vemos la humanidad de Jesús, como también vemos su papel divino, donde recibe fortaleza, ¿verdad? Porque el Eterno envía un ángel a darle fortaleza, y pues él en ese momento ya estaba llevando el pecado estaba cargando ya sobre él, y entonces se abre el camino a la salvación. Así que no despreciemos esto. Eh, Bueno, pues desde la perspectiva judía también, el lamento, o tenemos un libro que se llama Lamentaciones. A este libro se le llamó Eija, que también es el clamor, ¿no? ¿Y qué significa el lamento? Es cuando un judío reza, ¿verdad? Reconoce su sufrimiento, reconoce el sufrimiento de su pueblo, porque no solamente podemos sufrir por lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa a los que nos rodean, a nuestra familia. Así que, y esto es un tema recurrente en la historia judía y puede ser que nosotros nos identifiquemos con eso. Alguien que diga, es que no salgo de, como decimos, de Guatemala y estoy en Guatepeor, ¿no? Eh, y es una cuestión en la que aprendemos a ir resolviendo los conflictos en nuestra vida por la resiliencia y levantándonos, ¿no? Así como lo hizo el pueblo de Israel. La importancia del clamor, la súplica a Dios es vista como una acción de fe y esperanza, como una acción humilde, una actitud humilde en la que buscamos y sabemos que de Dios dependemos. Es lenguaje y verdad, ¿verdad? Entonces, el papel de la lengua en la tradición judía, el uso de la lengua tiene un peso significativo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe lo que necesitamos y sabe qué vamos a hablar, pero Él quiere que escucharlo de nuestra boca. Se enfatiza entonces el cómo lo digamos, si estamos hablando con verdad y con honestidad, ¿no? Entonces, acá en el Salmo 120
fíjense bien que se advierte sobre los peligros del engaño, reflejando un principio de que las palabras tienen poder. Y sí, pero no es un poder en el que yo diga, eh, decreto que para mañana voy a tener 1 millón de pesos en mi cuenta. No es eso. Porque eso no es no es algo que me va a traer a la presencia del Señor. Al contrario, me está aferrando a lo que ya dijimos que se declara en el Salmo 120, que es algo de lo cual el salmista no está contento, no quiere aferrarse a a vivir en tiendas en Cedar, a vivir en la tierra de Mesec, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia del engaño. La referencia al exilio que se menciona ahí es vivir en tierras lejanas, como aprendimos, y hablando del Salmo 120, es una alusión al exilio, ¿verdad? A estar lejos de la casa, de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el templo. Entonces, estar lejos de Jerusalén, donde estaba el templo, pues representaba no tener la presencia de Dios cerca. Entonces, eso definitivamente es algo que tenemos que clamar. Por eso el Señor dijo cuando estaba en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Verdad? ¿Alguien sabe qué significa? Dios mío, eh, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo encontramos también referenciado en uno de los salmos. Si no mal recuerdo, es el Salmo 32. Déjenme ver si lo encontramos. Bueno, está el Salmo 88:5 que habla de algo similar. ¿Qué dice el Salmo 85:8? Déjenme ver. El Salmo 22. Ah, el Salmo 22, gracias. Vamos a ver el Salmo 88:5 y después vamos al 22. Entonces, a ver, vamos al Salmo, bueno, ahora vamos al Salmo 22, que es el que tengo más cerca. Dice, muy bien, fíjense, el 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y esa fue la oración que estaba haciendo, Yeshua en la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Estaba declarando este salmo, pidiendo por la presencia de Dios, ¿verdad? Porque en ese tiempo, bueno, pues obviamente en la cruz ya con el pecado sobre sí, pues ustedes saben que la presencia del Eterno no está donde hay pecado. Entonces, su presencia pues se tuvo que retirar de ahí porque, y él lo sintió, ¿verdad? Porque estaba en ese momento cargando todo el pecado del mundo, ¿no? Entonces, de esto se trata este sentimiento. Vamos al 88:5, ¿era? Dice, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Bueno, pues aquí está hablando del abandono. Al final nosotros sabemos que Yeshua resucitó y se cumplió este, esto que oraba Job y que decía, no dejarás que mi cuerpo quede en el Seol, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, pues esto es, entonces, eh, buscar que el clamor y estar lejos de la presencia del Señor es debería ser una de nuestras preocupaciones. Eh, el pueblo de Israel, estando lejos de Jerusalén, sin la presencia de Dios, se sentía pues prácticamente arruinado. Y hoy es esa sensación y por eso claman constantemente y nosotros decimos al final de cada fiesta, decimos el próximo año en Jerusalén como una señal de esperanza, una señal de que queremos que así sea, ¿no? Para el próximo año, porque tenemos la esperanza de estar mucho más cerca de la presencia del Eterno, que Él sabemos que está siempre con nosotros, pero el anhelo de ver su presencia tangible, su Shekinah, es algo por lo que debemos estar orando. Por eso debemos orar por la paz en Jerusalén, por eso es que debemos buscar la presencia de Dios. Entonces, la repetición del anhelo por paz resuena con el concepto de Shalom, donde la paz es vista no solo como la ausencia de conflicto, sino como un estado de bienestar integral. O sea,
busco la paz, ¿verdad? Leemos en el Salmo 120 al final. Yo busco la paz, pero los que me rodean buscan la guerra, ¿no? Y tener shalom no significa solamente estar tranquilo. Yo ahorita estoy tranquilo, estoy en una habitación aquí encerrado, y pues me encuentro tranquilo, compartiendo, no tengo problemas, ¿no? Eso podría decirme shalom, pero va mucho más allá de eso, es un bienestar integral en el que no hay conflictos, en el que hay equilibrio, en el que me presento cara a cara con el Señor y no tengo nada que ocultar, ¿no? Y de eso se trata tener shalom y orar de esa manera. Entonces, este Salmo 120 nos habla de la voz colectiva, refleja la angustia del individuo, pero también de la comunidad, de la solidaridad, de la oración y el sufrimiento que se comparten, ya habíamos platicado un poco de eso, y que nos ayuda en una comunidad a apoyarnos mutuamente. Y bueno, por reflexiones finales, amados. En tiempos de conflictos, en tiempos de desafíos, el Salmo 120 puede ofrecer una referencia de consuelo y guía. Y esto es para recordar la importancia de la fe, la verdad y la búsqueda de la paz. No hay otra razón. Esa es la actitud con la que nosotros debemos llegar a buscar la presencia de Dios. Así que el Salmo 120 es un lamento que expresa angustia y búsqueda de ayuda en medio de opresión y de conflicto. Pero aún en medio de eso, se conecta con nuestro espíritu y nosotros podemos ver que la voluntad se haga, la voluntad de Dios se haga y ya sabemos cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que podemos cerrar con esto, podemos decir que el Señor Él es quien nos da respuesta, que nuestro clamor va a llegar delante de Él, si le buscamos con un corazón contrito y humillado, si llegamos con la idea correcta, con la actitud correcta, con las palabras correctas, estaremos seguros que el Señor estará dando una respuesta a nuestras oraciones. Amén. Y pues esta es la reflexión que tenemos del Salmo 120, amados. Así que, pues muchas gracias, gracias por sus oídos. Vamos a cerrar con una oración, si les parece, con la actitud correcta, con la actitud de adoración y pedirle al Eterno que se haga su perfecta voluntad, así como Yeshua lo hizo, aún en medio de la situación tan terrible que iba a enfrentar.